Buenas noches, soy María Silvia Núñez, estudiante del tercer año de la carrera Higiene y Seguridad en el Trabajo con orientación en la construcción del Instituto Superior de Formación Técnica Islas Malvinas. Para la materia Aspectos Preventivos, a cargo de la profesora Anaí Gauna, voy a hablar sobre el ruido. Los objetivos de esta charla son entender qué es el ruido y cómo escuchamos los sonidos, entender la dosis de ruido y conocer los efectos de la exposición al ruido en el cuerpo humano, controlar y combatir el ruido. Por ello, en la República Argentina existen dos leyes laborales que incluyen in extenso la cuestión del ruido. La Ley 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo, con su decreto reglamentario 351, la Ley 24.557 de Riesgo de Trabajo, que va acompañado por sus decretos reglamentarios 911, 170, 333 y 85. ¿Qué es el ruido y cómo escuchamos el sonido? El ruido puede ser definido simplemente como sonido indeseado o desagradable. Las fuentes de sonido envían vibraciones a través del aire llamadas ondas sonoras. El oído cambia la energía de las ondas sonoras a impulsos nerviosos y lo envía al cerebro para que sean interpretadas. El sonido es descrito tanto en términos de frecuencia como de intensidad. La frecuencia es el tono del sonido, alta o baja. La intensidad es qué tan fuerte el sonido, medido en decibeles. En general, la sobreexposición a sonidos de alta frecuencia puede ser más dañina que a sonidos de baja frecuencia. Una exposición regular a 85 decibeles o más puede causar la pérdida de la audición. Dosis de ruido. La dosis de ruido es la cantidad de energía sonora que un trabajador puede recibir durante la jornada laboral y que está determinada no solo por el nivel sonoro continuo equivalente del ruido, al que también está expuesto, sino también por la duración de dicha exposición. Es por ello que el potencial de daño a la audición de un ruido depende tanto de su nivel como de su duración. ¿Cómo afecta el ruido al cuerpo humano? La exposición al ruido puede causar una variedad de problemas. Esto puede incluir exposición a condiciones inseguras, debido a la incapacidad de escuchar instrucciones de trabajo, como ser señales de emergencia o anuncios. Sensación de cansancio e irritabilidad. Es por la tensión de hablar o tratar de escuchar por encima de sonidos altos. Algunos estudios relacionan la exposición al ruido con la tensión sanguínea alta, úlceras, desórdenes del sueño y dolores de cabeza. También usted puede sufrir lo que se llama cambio temporal de umbral, una reducción temporal de su capacidad auditiva. Esta dura normalmente varias horas después de la exposición al ruido. También la exposición a largo plazo repetida a niveles altos de ruido puede causar la pérdida permanente de la audición. Nada puede hacerse para restaurar la pérdida de audición inducida por ruido una vez que esto ocurre. Sugerencias para controlar y combatir el ruido. En su fuente, al igual que con otros tipos de exposición, la mejor manera de evitarlo es eliminar el riesgo. Así pues, combatir el ruido en su fuente es la mejor manera de controlar el ruido. Primero, podemos poner en práctica medidas de acústica, arquitectónica, impedir o disminuir el choque entre piezas, colocar ventiladores más silenciosos o poner silenciadores en los conductos de los sistemas de ventilación. También puede ser aislar las piezas de máquinas que sean particularmente ruidosas. Utilizar tecnología y métodos de trabajo poco ruidosos. Sustituir piezas de metal por piezas de plástico más silenciosas. Disminuir suavemente la velocidad entre los movimientos hacia adelante y hacia atrás. Emplear máquinas poco ruidosas.
poner silenciadores en las tomas de los compresores de aire, poner amortiguadores en los motores eléctricos, delimitar la zona de ruido y señalizarla. También podemos aislar en el propio trabajador. Con capacitación y entrenamiento, con motivación, con buenos hábitos y dándole elementos de protección personal. Por lo general hay dos tipos de protección de los oídos. Están los tapones endoaurales de oídos y protectores auditivos de copa. Ambos tienen por objeto evitar que un ruido excesivo llegue al oído interno. Los tapones auditivos pueden utilizarse en aquellas industrias donde exista riesgo de exposición a ruido, tales como construcción, procesos de madera, metalurgia o donde existan motores o turbinas. Están recomendados en aquellos puestos de trabajo donde existe tanta exposición al ruido como a la humedad o al calor. Los protectores de copa protegen más que los tapones endoaurales de oído, si se utilizan correctamente. Cubren toda la zona del oído y lo protegen del ruido. Los protectores de copa que reducen los niveles de exposición al ruido, en especial en tareas de excavación y operaciones con maquinaria. Los protectores auditivos incorporan toda la ingeniería acústica en el diseño, pensado en la comodidad del usuario. El ruido, existen tipos de ruido. El ruido continuo es aquel que se produce sin interrupción, por ejemplo, ventiladores, bombas. El ruido intermitente se llama así al que se presenta de manera de ciclos, como el paso de aviones o martilleos. El de impacto sucede de forma breve y abrupta, generalmente de forma inesperada, como ser explosiones o un martilleo. Instrumentos de medición. El sonómetro es un instrumento eléctrico-electrónico capaz de medir el nivel de presión acústica expresado en decibelios, independiente de su efecto fisiológico. El sonómetro está compuesto por un micrófono atenuador, amplificador, circuito de medida y uno o varios filtros, cuya misión es descomponer las presiones acústicas recibidas según su frecuencia. El dosímetro acústico es un dosímetro destinado a la medición de niveles de ruido, que va acumulado con un contador digital. De esta forma se obtiene el valor de la dosis del ruido y el tiempo considerado. Debe llevarlo la persona que realiza la encuesta higiénica y durante un periodo de 8 horas, si no hay que aplicar unas tablas de corrección. Y el portador debe realizar la actividad de cualquier día normal, incluyendo los periodos que normalmente son de descanso. Y por último, no crea a alguien que le diga se acostumbrará al ruido. En general, si usted tiene que gritar para ser oído por alguien que está a 1 metro o menos, es porque hay demasiado ruido. Imagínese a usted mismo incapaz de comunicarse de manera efectiva con su familia o amigos, incapaz de apreciar los sonidos de la naturaleza o incapaz de protegerse contra peligros cuando las alertas proceden de su capacidad de escuchar. Recuerde, proteja su audición, puede que no tenga una segunda oportunidad. Gracias.